Fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos. Así empieza una de las novelas más famosas en toda la literatura, que escribió Charles Dickens, llamada Historia de dos ciudades. Sin embargo, esta línea que muchas veces se repite y por muchos lados, esconde una historia que realmente tiene mucho de lo cual podemos aprender. Es una historia que vale la pena recordar por el impresionante cuadro del sacrificio para el beneficio de los demás. Y es que en esta historia que se desarrolla en Londres y París hay dos personajes muy importantes. Está Charles Darnay y Sidney Carton. Entonces tenemos a Darnay y tenemos a Carton. Estos son dos hombres que son casi gemelos en su apariencia física. Sin embargo, son muy diferentes en su interior. Darnay es un hombre íntegro, con un carácter impecable, mientras que Carton es un astuto y sarcástico que muchas veces fracasa y bebe en exceso. Tenemos dos hombres que se parecen físicamente, pero son completamente opuestos. Y durante la historia ambos se enamoran de esta chica llamada Lucy, que representa a la mujer ideal de su tiempo. No es sorprendente que Lucy escoge a Darnay, que era el hombre íntegro, aunque Carton se convierte en un amigo de la familia. Luego de pasar años viviendo una vida pacífica en Londres, arrestan a Darnay y lo envían a París, en uno de los momentos más críticos de la Revolución Francesa, debido a los pecados que había cometido su familia aristocrática. En eso lo sentencian a morir. Sin embargo, en el último momento viene Carton, su amigo, y logra arreglar las cosas para que Darnay pueda escapar y pueda ir con su esposa, que libera a su rival para que vaya con la mujer de la cual él se había enamorado, y Carton se queda en la cárcel. Y al siguiente día, Carton es ejecutado en el lugar de su rival. Y las palabras con las cuales termina el libro, que son las últimas palabras de Carton, son poderosas, porque dice: lo que hago es muchísimo mejor de lo que he hecho antes. Voy a un descanso muchísimo mejor de lo que jamás he conocido. Este es un cuadro de amor al prójimo y de sacrificio para que alguien viva, que es precisamente lo que Jesús hizo por nosotros. En este caso tenemos a un villano que se sacrificó y pues ahí se ganó nuestros corazones, sacrificándose a sí mismo, pero Jesús no merecía morir. Pero Él vino precisamente a morir por nosotros. En esta lección vamos a discutir lo que significa y la importancia que tiene para nosotros. La realidad de que Jesús es completamente Dios y completamente hombre es una doctrina fundamental de nuestra fe. Y sin embargo, a menudo es difícil imaginar a Jesús como un ser humano genuino. Es difícil pensar en Jesús, nuestro Señor, viviendo experiencias tan humanas como la soledad, el rechazo o el dolor físico. No obstante, la Biblia nos enseña que Jesús sufrió las indignidades asociadas con la humanidad, hasta la máxima indignidad de la muerte física. En Lucas 9, 20 al 27, tenemos un pasaje maravilloso en el cual se nos expresa esto, que dice: y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen eso, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo?
Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aquí se nos ha compartido muchas cosas, así que pasemos a analizar este pasaje. Sabemos por la Biblia que Jesús experimentó el sufrimiento físico en la cruz como una parte necesaria para reconciliar a la humanidad con Dios. Sin embargo, también es importante reconocer las muchas otras formas del sufrimiento que Jesús padeció para nuestro beneficio. Tenemos 4 más que nada. Primero, Jesús sufrió soledad. Jesús estaba solo en un ambiente hostil a su manera de pensar y contrario a su composición espiritual. Él era diferente a todos los que lo rodeaban, incluyendo a sus familiares más cercanos. Jesús sintió la soledad. Número 2 es que Jesús sufrió anonimato. Él pasó los primeros 30 años de su vida inadvertido, sin renombre e ignorado por toda su comunidad. Su decisión de sufrir el anonimato solo se puede apreciar de verdad cuando se ve a la luz de la exaltación que él justamente merecía como Dios. Número 3 es que Jesús sufrió rechazo. A lo largo de su ministerio público, la gente amenazó a Jesús, intentó intimidarlo y hasta lo expulsaron de sus comunidades. Al final de su ministerio, sus amigos más cercanos lo abandonaron y los mismos que él vino a salvar lo mataron. Y número 4 es que Jesús sufrió desprecio. A Jesús lo criticaron, lo acusaron de realizar actividades demoníacas. Se esparcieron chismes acerca de él, cosas que se inventaban contra él, lo interrogaban, se burlaban, le escupieron, lo abofetearon, lo acusaron falsamente y le pegaron hasta casi matarlo. Lo insultaron hasta cuando estaba en la cruz mientras sufría antes de su muerte. Sin embargo, él no se vengó. Él no se vengó contra las personas ni devolvió sus palabras ásperas. A Jesús nunca se le dio la manera de escapar del sufrimiento. Él padeció todo el dolor y la indignidad común en la vida humana de nuestro mundo, sin mencionar el tormento espiritual que incluyó cargar todos los pecados. Sin embargo, Jesús mostró su poder al pasar victoriosamente por todo su sufrimiento. Hoy su ejemplo nos inspira a esforzarnos para hacer precisamente lo mismo. Él tuvo toda excusa para pecar, pero no pecó, sino que vivió una vida correcta y perfecta delante de Dios. El símbolo de la cruz significa diferentes cosas para diferentes personas. Para algunos la cruz es una ofensa, un símbolo de una religión que ellos eligen negar. Otros la ven como un signo de rescate o redención. También hay quienes la ven como un recuerdo, un símbolo de pérdida. Para cualquier persona en el tiempo de Jesús, la cruz no era nada más que un instrumento de vergüenza, tortura y ejecución. Para Jesús en específico, la cruz no fue solo una responsabilidad con dolor y humillación, también fue una sentencia de sacrificio máximo, una sentencia que de manera voluntaria Él escogió a su resuelta obediencia al Padre. Jesús hizo 2 elecciones fundamentales en su obediencia a Dios. Y nosotros también debemos tomar estas decisiones mientras buscamos cómo vivir como discípulos de Jesús en este mundo. Y es que primero debemos negarnos a nosotros mismos. Negarse a nosotros mismos significa dejar o entregarle a Jesús todo lo que tiene y todo lo que somos. La administración de la vida humana inevitablemente lucha con la voluntad de Dios. Por lo tanto, vivir como un discípulo de Jesús significa continuamente decidir postergar o incluso abandonar nuestros planes, nuestros intereses, deseos, esperanzas y sueños para seguir los planes y los intereses de Jesús para el mundo. Y número 2 es que debemos elegir tomar nuestra propia cruz.
Mientras que la cruz fue una vez un símbolo de muerte, ahora señala cómo Jesús obedeció fielmente la voluntad de Dios. Jesús hizo un sacrificio voluntario. Como un discípulo de Él debemos hacer exactamente lo mismo. No colgar en una cruz, pero vivir como si nuestra vida no nos pertenece a nosotros mismos y emplearla como un sacrificio para seguir la voluntad de Dios, obedecerlo y de esa forma bendecir a otras personas. En esta lección tocamos un tema difícil y es la realidad de que Jesús vino a morir. Él vino a sufrir. El ministerio de Jesús en la tierra no termina con un gran edificio, con mucho dinero o con multitudes de personas. Es importante entender que no solo Jesús y no solo sus primeros discípulos fueron llamados al sufrimiento. Realmente somos todos. Y en nuestro concepto clave de hoy vamos a hablar de algo que llamamos la tribulación. Tribulación es básicamente sufrimiento. Y definitivamente es difícil aceptar que sea parte de nuestras vidas. Nos gustaría pensar que es un accidente o que va a venir algo mucho mejor que seguro va rápidamente a rescatarnos y Dios no nos va a permitir que suframos. Todas las personas sufren. Y es cierto que los cristianos deberían diferir del resto del mundo en cuanto a su actitud hacia el sufrimiento. Mientras que muchas personas sufren sin esperanza, de manera desesperada o amargamente, los cristianos sufrimos con un propósito. Pasamos por tribulación para lograr algo. Específicamente, sufrimos por esparcir el evangelio y hacer el bien. Tal vez el apóstol Pablo sea el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia acerca de la tribulación por esparcir el evangelio. Lo que él escribió les enseña a los creyentes de todas las edades algo muy, muy importante. Como lo dice en la carta a los Filipenses, en Filipenses 1, 29 al 30. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Es difícil entender esto, especialmente para el cristiano moderno que está acostumbrado a que la iglesia simplemente es una actividad más en su semana. Especialmente para la persona que está acostumbrada a pensar de si yo me porto bien, Dios me va a dar todo lo que yo quiera. Pero Pablo estaba dispuesto a ir a donde quiera y sufrir cualquier persecución por el privilegio de llevar el mensaje de Dios acerca de Jesús. Por eso, Pablo fue golpeado, fue apedreado, él naufragó, lo apresaron varias veces, se privó de dormir, tuvo hambre, sed, frío y le faltó la ropa adecuada. Eventualmente lo mataron por esparcir el mensaje. Cuando Pablo escribió la epístola, la carta a los filipenses, estaba preso en Roma. Lo habían tildado de un criminal. Y él sabía que eso podía hacer que algunos se sintieran avergonzados de él. O que lo abandonaran. O peor, que las personas dejaran de participar activamente en las iglesias. Pablo quería que la iglesia de Filipo tuviera la perspectiva apropiada sobre el problema que estaba experimentando. No era algo de lo cual debían estar avergonzados o desanimados. Él quería que ellos supieran no solo que Dios estaba obrando en las circunstancias de su encarcelamiento, sino cómo Dios estaba obrando. ¿Cómo estaba Él haciendo esto? Él quería que ellos comprendieran que las circunstancias peligrosas, nuestras tribulaciones, todo lo tenso, desgarrador y situaciones amenazadoras en nuestras vidas están para llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen y para fortalecer a otros que podrían llegar a ser más audaces para testificar de Él. Dios puede utilizar nuestro sufrimiento, nuestras tribulaciones, como un medio para traer bien a nuestra vida y la vida de otros. No siempre nos gusta pensar en eso, pero es cierto. Cualquier cosa que Dios permita que nos pase, Él también determinará cuál será su uso para traer a otros a Él y cumplir su propósito de glorificarse.
las circunstancias en nuestras vidas pueden amplificar su presencia y poner a los ojos de aquellos que nos rodean que hay un Dios y es bueno y es justo. Saber esto no hace que las tribulaciones sean más divertidas, pero nos ayuda a entender que no se trata de nosotros y que en medio de nuestro sufrimiento hay un propósito y determinación. Podemos vivir sabiendo que Dios utiliza nuestras tribulaciones para esparcir el mensaje del Evangelio y hacer que la causa del bien progrese en este mundo.